Hola, yo soy Carlos Miguel Santa Cruz y en esta clase vamos a hablar acerca de la evolución de los seres vivos. El concepto de especie es un conjunto de seres vivos que comparten un conjunto de características comunes capaces de generar descendencia fértil al cruzarse entre sí y están aislados reproductivamente del resto de los individuos. El origen de la diversidad biológica, teorías preevolutivas, por ejemplo, basadas en la interpretación literal de la Biblia y observaciones cotidianas. El creacionismo, la teoría basada en una interpretación literal del Génesis, por la cual las especies han sido creadas por Dios. Esta es una teoría muy ligada al fijismo. Las teorías preevolutivas. El fijismo, todas las especies tuvieron su origen en la creación bíblica y se han mantenido inmutables desde entonces. Linneo. Catastrofismo. En el pasado se produjeron extinciones causadas por las catástrofes bíblicas. George Cuvier. De esa manera entonces, estas son teorías preevolutivas. Los problemas en cuanto a la teoría fijista no puede explicar la existencia de fósiles de especies diferentes a las actuales. La teoría catastrofista no puede explicar por qué no existen fósiles de especies actuales, por ejemplo. No existen fósiles, por ejemplo, de los leones africanos actuales que datan de épocas prehistóricas. De esa manera, las teorías evolucionistas, en contraposición a las teorías fijistas, proponen que la diversidad actual es fruto de cambios sucesivos en especies anteriores. Lamarck, en el siglo XIX, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, formuló la primera teoría evolucionista sólida. En los seres vivos existe una tendencia natural a la perfección, al perfeccionamiento. De esta manera, las teorías evolucionistas, el lamarquismo, las condiciones del medio ambiente varían a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este medio ambiente tiene una influencia muy significativa en el cambio, en la evolución de los seres vivos. Por ejemplo, las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, la existencia de ciertos tipos de alimentos pueden hacer que los seres vivos evolucionen, cambien, se transformen en uno u otro sentido de acuerdo a las condiciones medioambientales. Los cambios ambientales crean a su vez nuevas necesidades, surgen nuevos hábitos que van acompañados de mayor o menor uso de algunos órganos, lo que provoca su desarrollo o su atrofia. Desarrollo en el caso de que cierto tipo de órgano se vaya usando, o su atrofia en el caso que permanezcan en desuso. Estas modificaciones se transmiten, por supuesto, a la descendencia. Las hojas más bajas empiezan a escasear, las jirafas estiran su cuello y sus patas para llegar a las hojas más altas. Este estiramiento hace que se alargue su cuello y también sus patas. En la siguiente generación de jirafas tendrán el cuello y las patas más largas. Críticas a la teoría de Lamarck: las modificaciones inducidas por el medio ambiente no se transmiten a la descendencia y los organismos no pueden inducir voluntariamente cambios en el ADN, por lo que no hay intencionalidad en la evolución de los seres vivos. Charles Darwin y Wallace, durante su viaje, estudió una gran cantidad de seres vivos y puso en duda las ideas fijistas. Dos autores le influyeron mucho: Charles Lyell, del que adoptó su idea de sucesión y cambio gradual, y Thomas Malthus, de quien extrajo la idea de la lucha por la supervivencia, en la cual van permaneciendo los más aptos, los más fuertes. La evolución por selección natural. Existen pequeñas diferencias o variaciones
entre individuos de una misma especie. Se establece una lucha por la supervivencia entre los miembros de una misma especie. Algunas variaciones tienen más éxito que otras. Las especies cambian de forma continua y en forma gradual. Argumentos a favor de la evolución son los registros fósiles. Nos muestra organismos extintos, muchos de ellos muy diferentes a los actuales. De esa manera tenemos las diversas especies de dinosaurios, también las especies vegetales que actualmente ya no existen. No existen fósiles de organismos actuales. Por ejemplo, es un argumento también a favor de la evolución. No existen especies que en forma exacta de la actualidad puedan estar en forma de fósiles. Revelan un proceso de cambio en los seres vivos a lo largo del tiempo. Hay una transformación, un cambio en las diversas especies de animales, vegetales y microorganismos que se han encontrado con el correr de los tiempos. Los argumentos, la distribución geográfica de los seres vivos, las especies en África y América del Sur, son muy parecidas. Se explicaría por un antepasado común cuando ambos continentes estaban unidos. Una vez separados, lo del continente africano del continente americano, estas especies fueron expuestas a diversas condiciones climáticas, diversas condiciones medioambientales, diversidad de alimentos. De esa manera fue modificándose sus características y ha llegado actualmente hasta lo que es hoy. Por ejemplo, el camello que se encuentra en ciertas regiones de África y la llama que encontramos aproximadamente en la Patagonia Argentina. Se habla de un ancestro evolutivo común. Australia presenta una flora y fauna que son muy diferentes a las del resto del mundo. Por supuesto que las condiciones ambientales australianas son también diferentes a los del resto del mundo. La anatomía comparada, homologías, órganos con diferente función, pero con una estructura muy parecida, se explica también por un origen evolutivo común. En esta diapositiva se pueden observar embriones de diferentes especies que tienen ciertas similitudes. Desde el punto de vista embrionario, del estudio embrionario de algunas especies, también se puede hablar que existen ciertas semejanzas, ciertas similitudes, y es otro de los argumentos a favor de la evolución. Argumentos: la genética molecular, las pruebas bioquímicas, la comparación de las secuencias de ADN de diferentes especies, se puede establecer cierto grado de parentesco. La secuencia de ADN de especies parecidas, por ejemplo, entonces tienen un ADN que también es muy similar en ciertos aspectos. Cuando más separadas evolutivamente, más diferencias, por supuesto, se encontrarán debido a las modificaciones que sufren con el correr del tiempo. Darwin no pudo explicar el origen de la variación entre individuos y tampoco explicó cómo se hereda de generación en generación las características que se van transmitiendo. En la actualidad se sabe cuál es la fuente de la variación, por supuesto que son las mutaciones que se van dando a lo largo del tiempo en ciertas especies de animales y vegetales por la exposición a una serie de condiciones que hacen mutar, que hacen cambiar el ADN y se transmite a su descendencia. También la reproducción sexual es una causa de variaciones en el material genético. Las mutaciones son cambios aleatorios, algunas pueden ser perjudiciales, algunas pueden ser neutras, no tienen un efecto benéfico ni perjudicial, y algunas beneficiosas para poder introducir algunas características que lo hacen superiores al resto de los individuos de su misma especie.
La reproducción sexual origina nuevas combinaciones de genes y de esa manera también pueden aparecer ciertos rasgos que posteriormente van predominando en las especies de animales y, por qué no, también en las especies vegetales. Con los conocimientos científicos del siglo XX se reformuló la teoría de Darwin. La unidad evolutiva es la población, no el individuo. Los individuos de una población portan diferentes alelos y ciertos fenotipos confieren más posibilidades de dejar descendencia. Aquellos fenotipos, aquellos individuos más fuertes, aquellos individuos con características particulares que destacan con el resto, entonces tienen mayor probabilidad de reproducirse y dejar descendencia. La selección natural sigue siendo el principal mecanismo evolutivo. La evolución es el cambio gradual en la composición genética de las poblaciones. En cuanto a la velocidad de la evolución, Darwin creía que la evolución era un proceso lento y gradual, y a esto se lo llama gradualismo. En el registro fósil se observan casos en los que se pueden ver los cambios graduales, cambios que se van sucediendo lentamente con el correr del tiempo, pero esto no sucede en todos los casos, ya que existen situaciones donde hay vacíos entre una especie y otra especie en su camino evolutivo, porque no observamos las formas intermedias en todo registro fósil. ¿Por qué no observamos las formas intermedias en todo registro fósil? Saltacionismo. Esas formas intermedias no se encuentran porque no existieron o porque lo hicieron brevemente. La velocidad de la evolución es muy irregular. En el registro fósil aparecen ejemplos de ambos modelos. En el debate actual es saber qué modelo se da con más frecuencia: la selección natural y la adaptación. Los individuos con variaciones beneficiosas dejan más descendientes. Así, el número de individuos con esas variaciones aumenta con el paso del tiempo. La población entera presenta esas variaciones. De esa manera, entonces, en consecuencia de la selección natural, al cambiar el medio, la selección natural actúa sobre la diversidad. Si en esta diversidad no hay organismos con caracteres beneficiosos, la población se extinguirá. Se adaptan las poblaciones, no los individuos. No tiene intencionalidad, no hay una intencionalidad por parte del individuo a la hora de evolucionar. La especiación, etapas: primeramente aislamiento, diferenciación y posteriormente la especiación. ¿A qué se refiere el aislamiento? Cuando surge una barrera que aísla a una población de otra, como el caso que mencionamos anteriormente, la separación del continente americano del continente africano, por ejemplo, que aisló diversas especies que posteriormente fueron evolucionando de manera independiente, obteniendo una morfología que también es diferente. La diferenciación: se acumulan diferencias debido a las mutaciones o selección natural cada vez más diferente. La especiación: con el tiempo las dos especies diferentes ya no pueden dar descendientes fértiles, como es el caso que mencionamos de la llama y el camello, por ejemplo, debido a la separación de los grandes bloques de tierra. Entonces estas especies ya no pueden reproducirse, siendo eso el concepto, uno de los puntos fundamentales para hablar de una nueva especie. En cuanto a la biodiversidad, a lo largo de la historia han aparecido nuevas especies y otras fundamentalmente se han extinguido. Concepto de biodiversidad: biodiversidad genética, diversidad de especies y finalmente la diversidad ecológica. Por hoy es todo. Muchas gracias.